del versículo 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no peleador, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino por el contrario amable, apacible, no peleador y no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, de los que no son del Señor, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta acá la porción de la palabra de Dios. Bien, esta porción habla de los requisitos para los obispos, o también pastores o ancianos. No son sinónimos, pero son tres aspectos de la misma persona. En otros textos de la Escritura le dice a los ancianos que tienen que apacentar, y apacentar es un término pastoril, entonces le está diciendo al anciano que tiene que hacer una obra de pastor. Entonces son diferentes aspectos. El pastor tiene que ver con el cuidado, con la alimentación del pueblo de Dios. El obispo, que episcopo, mira por sobre, está velando por sobre las personas, y el anciano tiene que ver no con el uso que le damos nosotros, sería geronte, viejo, sería viejo biológicamente, sino que anciano es más bien una persona que ha alcanzado sabiduría, vejez espiritual, digamos, años recorridos con Cristo del buen modo, como el Señor quiere. Eso es anciano. Entonces, anciano, obispo, pastor son intercambiables, diferente aspecto. Entonces, y palabra fiel, pone atención, varias veces le dice Pablo a Timoteo, palabra fiel, ya vimos una, hay varias en las epístolas de él. Pone atención, si alguno anhela, si alguno quiere ser pastor, una excelente obra, dice el original, una excelente obra. Dice la Escritura que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ella. Cualquier servicio que hacemos, lo que hacemos para el Señor, lo hacemos para Él y va a ser evaluada nuestra fidelidad. En particular esta dice que es una obra excelente, y dice también Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, que tiene una corona especial. En el tribunal de Cristo va a tener un premio especial. Esto que está acá en 1 Timoteo 3 son requisitos, así como están en Timoteo capítulo 1. En 1 Pedro y en otros lugares más se habla de las funciones. Requisitos y funciones, no es lo mismo. Muchas de las cosas que vamos a leer, Dios las espera de todos nosotros. ¿Cómo de todos nosotros? ¿No es para los pastores? Sí, pero son, ahora vamos a ver, las acabamos de leer en realidad, pero vamos a considerar más en particular, son cosas que tienen que ver con un carácter que ha andado en el Espíritu por un tiempo. La Escritura dice en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, la persona que está acá a la vista ha tenido éxito en esto, de manera personal y de manera familiar. Porque dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Y Dios espera de todos esto. Y uno dice, bueno, automáticamente que cumple esto es pastor. No. Porque tienen que estar las funciones, tiene que estar que Dios haya puesto en el corazón, como le dijo a Pedro, vos me amás, cuidame las ovejas, cuidá a tus hermanos. Por eso es que nosotros entendemos bíblicamente que los ancianos, pastores, obispos no se nombran, se reconocen. Así fue la última vez que Omar nos explicó esto, en el último reconocimiento de ancianos, lo tenemos muy fresquito. Eran hermanos que ya estaban haciendo la tarea. Entonces se nos enseñó a nosotros para que reconozcamos, a ver si estaba acá, las funciones y estos que son los requisitos. Después de esto sigue con los requisitos de los diáconos y sigue la Escritura. Entonces, si alguno anhela obispado, una excelente obra, decía, pero es necesario. Cuando la Biblia dice es necesario, no es optativo, como dice Omar, no es que podemos hacer dos sí, una no, sino que es necesario. Por un montón de cosas que después vamos a ver, y por cosas que también no nos imaginamos y que no vienen al mensaje de hoy, pero es necesario. Que el obispo sea irreprensible. Irreprensible no es perfecto. Es una persona, como le decíamos, que anda en el espíritu. No es que no tiene pecado, pero si lo tiene se arrepiente, pide disculpas. Bueno, es maduro espiritualmente. No es que se ofende, que se enoja con aquel. Acá leímos que no es pendenciero, que no es peleador.
Más bien es como el Señor Jesús en ese sentido. Dice que cuando le maldecían no respondía como maldición. Tenía celo por la casa de Dios. No es que es una persona que no tiene carácter o que no se enoja por nada. Pero es irreprensible en cuanto a su conducta. Si se equivocó, pide disculpas. A mí me pasó una vez, cuando me convertí, me hablaron mal de un hermano, que yo lo tenía realmente en buen concepto y hasta hoy lo tengo en buen concepto. Me hablaron mal de un hermano y le digo, mira, todo esto que me estás contando no se condice con esta persona. ¿Cabe la posibilidad de que lo haya cambiado? Sí, yo estoy enojado igual con él. Bueno, problema del otro hermano, ¿no? Que estaba enojado igual. Pero la verdad es que este hermano del que me hablaron mal ya no hacía eso. Y gracias a Dios, no es lo que espera Dios de nosotros, que lo cambiemos. Bueno, maduró, creció, se conduce como Dios espera de nosotros. Ahora, no es un cargo. No hay que ser, tratemos de no ser. A veces uno se pone muy simple, ¿no? Cuando ve a la gente que realiza cosas, yo lo haría mejor, mirá que se equivocó. Y cuando uno emprende algo, por más poco que sea, no sé si alguna vez les pasó estar a cargo de algo, lo que sea, por más chiquito, le ponen, cuídate esto, hace esto, fíjate, cuida acá, o cuando tienen una persona y la llaman que venga a hacer algo a casa, y tienen que traerle los materiales, y tienen que traerle, ¿no? Que arregle, no sé, que arregle una cosa, llame al albañil. Y tienen que traer el material, y tienen que estarle encima, y uno parece que trabaja más que él, sin desmerecer el trabajo de la persona, pero uno parece que tiene que estar, y te va a faltar material mañana, y uno tiene que estar en tantas cosas. Es el trabajo del que está a cargo de algo. Entonces es fácil agarrársela con ese, porque el trabajo es complicado. Y es una carga. Y es un oficio. Digamos, acá no hay dones, ¿sí? No se hace con dones. Como muchas veces nos contaba Omar, puede haber pastores que tienen el don de evangelista, puede haber pastores que tienen el don de maestro. Acá dice que tiene que ser apto para enseñar, que tiene que poder explicar persona a persona, no necesariamente poder expresarse desde el púlpito, sino que tiene que ser apto para abrir las Escrituras. En Timoteo dice, retenedor de la palabra fiel tal como fue dicha. La tiene que retener en la casa, por más que tal vez en algún momento la patrona no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia, porque eso es muy importante, hermano. Acá dice que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidar a la iglesia de Dios? Y si uno entra en presión, y para salir de la presión vendemos la verdad, eso no corresponde. No corresponde para ninguno de nosotros, no nos va a hacer bien a ninguno, pero es necesario que el anciano no lo haga. La verdad no se puede vender a ninguna costa, y bueno, evidentemente acá estamos en presencia de personas que por la gracia de Dios les ha dado la gracia de poder ser ejemplo en la casa, la esposa lo sigue, los hijos lo siguen, se sujetan, entonces es una persona que cumple los requisitos para esta buena obra. Irreprensible marido de una sola mujer. Eso lo explica también largamente Omar. Quiere decir monógamo, porque esto está hablando de una sociedad donde la poligamia era muy común. Todavía hay sociedades en Oriente que hay poligamia. Tiene que ser marido de una sola mujer. No está diciendo que tiene que ser casado, porque si no, no podría ser soltero, tampoco podría ser viudo, y esas cosas no deshabilitan. Puede ser soltero, puede ser viudo, y si es casado tiene que ser marido de una sola mujer, no puede tener dos o tres. Me acuerdo que una vez mi tía fue a España y con el marido y se tomaron un taxi y tenían turbante el que lo llevaba, era árabe. Entonces ella era la primera vez que veía un árabe y lo codeaba al marido para que le pregunte si tenía más de una mujer. Y se pensaron que no entendía. Dice, mire, tengo una sola y hace cabeza así, dice. Bueno, ahí está uno piensa que porque tiene el turbante ya directamente tiene que tener dos o más. No, no es así. Tenía una sola el hombre. Bueno, chiste. Irreprensible marido de una sola mujer, y empieza con una serie de características. Dice que tiene que ser sobrio, esto significa vigilante, prudente, centrado. La Escritura dice que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia, no anda desparramando palabra por ahí. Y también dice la Escritura que hay palabras de los hombres que son como golpe de espada. Estas cosas esta persona las aprendió. Es centrado cuando habla, sabe cómo hablar, dice la Escritura del Señor Jesús, sabe hablar palabras alcanzado, y es una persona que no tiene que andar lamentándose todo el tiempo de lo que dijo. Aprendió a guardar su boca, a poner guarda a la boca. Es una persona sobria. Prudente, eso tiene que ver con cuidado de no ofender a Dios ni al prójimo. Cuando se conduce, en la manera que vive, tiene cuidado de no ofender a Dios y de no ofender al prójimo. Retiene la palabra fiel. Es decoroso, es recto de mente.
tiene un comportamiento adecuado en cada situación. A mí a veces me sorprende de los ancianos que yo conozco, cómo en cada situación el Señor les ha dado discernimiento y tienen una conducta acorde con el momento. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Han pasado tiempo con el Señor, han pasado tiempo con el libro y han crecido, tienen madurez espiritual. Es hospedador, practica la hospitalidad. La palabra dice amor al que es de afuera, al extraño, reciben en su casa. A mí, cuando yo leí esto, me acordaba cuando yo llegué acá. Yo tenía algunas inquietudes y a veces tenía problemas por haberme convertido, tenía mucha tribulación en mi casa, y en un momento lo llamé a Jorge, y Jorge me dijo, venite a mi casa. Y yo después me di cuenta que él tenía que irse a pescar. Pero él dejó de irse a pescar, canceló la pesca y me dice, venite a mi casa, me dijo. Después me di cuenta que yo le agradecí, no, y él me dijo, en los negocios de mi padre es necesario estar. Son los negocios del padre. Después vamos a ver que es no codicioso de ganancias deshonestas. Es trabajador, por supuesto, pero digamos, el negocio principal son los negocios del padre. Bueno, a mí los ancianos me toca conocer son así. A mí siempre me han abierto la puerta y tienen la casa disponible. Lo que hay que tener más que la casa es el tiempo también. Tiempo para el Señor, tiempo para la obra, para recibir cuando uno tiene una necesidad. Gracias a Dios. No dado al vino, moderado. El vino lo hizo Dios. Alegra el corazón del hombre y el vino lo hizo Dios. Pero borracharse es pecado. Eso así, tan claro como eso. No es dado al vino, es decir, no se dedica a tomar después de las 7 de la tarde, digamos, lo mismo que moderado en comida y en bebida, dice un comentarista, ¿no? No pendenciero, sino, por el contrario, apacible. No es una persona que todo el tiempo está peleadora, digamos. Esto es un problema porque la figura del pastor, porque tiene autoridad y porque le tiene que decir a la gente lo que está mal, se gana las bofetadas y los malos comentarios de muchas personas, sobre todo de los que somos inmaduros. Por eso es que en otro lado, Pablo dice, contra los ancianos no admitas acusación sino por 2 o 3 testigos, como diciendo, mirá, si te vienen con chisme, cortala porque claro, todos le quieren dar, no me gusta lo que me dijo, y puede ser, pero no me gusta cómo me lo dijo, y no me gusta esto y no me gusta lo otro. Claro, como Timoteo era un delegado apostólico, que hoy ya no hay, lo que era Timoteo hoy ya no existe. Pablo le dice, yo te dejé para que vos pongas anciano, establezcas anciano, hoy no existe esa persona, nosotros reconocemos a los ancianos por lo que dice la Escritura. Pero se daba eso que venía uno y le decía a Timoteo, mira, porque me dijo esto y el pastor me dijo esto. Entonces Pablo dice, mira, si no vienen 2 que lo vieron hacer eso que está mal, o que se lo dijo a ellos en persona, no lo reciba directamente, cortémosla con esto porque no son el objeto de muchas falsas acusaciones. Pero es no pendenciero, no es peleador, trata de mantener la paz. El celo lo tiene en la casa de Dios y en las Escrituras. Ahí no se tranza, ahí no se vende. No se vende la verdad, no se vende lo que la Biblia dice. Como una vez me dieron un consejo a mí cuando me fui a casar. Se acercó un hermano y me dijo, mira, te doy un consejo. Me dice, cuando vayas a discutir, guardate las discusiones para la Biblia, para las cosas que tienen que ver con la casa de Dios. ¿En qué lugar va el Señor? Va primero. Si hay que discutir en casa, trata de, como diciendo, una discusión hay que tener. Bueno, trata de discutir en esas nada más, porque si discutís en otra, después no te gastaste las discusiones. Entonces, ese es el momento, son las cosas importantes, que hay que congregarse, que hay que poner primero al Señor en casa. Las cosas importantes. No es codicioso de ganancias deshonestas, no es avaro. Como dijimos recién, sus negocios son los del Padre. Que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Habíamos dicho que estamos acá frente a una persona que tiene éxito espiritual, personal, familiar, entonces así sí lo puede llegar a tener congregacionalmente. Pero es ese orden. ¿Cómo yo, o cómo vos, hermano, varón, le vas a decir a tu mujer que tiene que leer la Biblia si vos no la lees? ¿Cómo le vas a decir a tus hijos? ¿Cómo le voy a decir a mis hijos que se tienen que levantar temprano si no ven que yo me levanto temprano o no ven que dejo algo? ¿Cómo le voy a enseñar a mi esposa o a mis hijos
que primero viene el Señor, si no me ven a mí dejando cosas lícitas por causa del Señor. Esto parece obvio, ¿no? Es obvio. ¿Qué autoridad? No tengo autoridad. Por eso es que no se nombra. Bueno, de ahora en adelante el hermano va a ser autoridad. Pero, bueno, está bien, pero como decía Omar, ¿no? Los hermanos 50% escuchan lo que decimos y 50% miran. Y acá todos nos conocemos, ¿no? Como una vez decía Omar. Cuando uno no es crecido, acá se ven los chupetes colgando, ¿no? Nos vemos los chupetes entre nosotros, con la manera, cuando hablamos no dejamos lugar a duda de lo que somos, ¿no? Ya nos conocemos. Cuando hay madurez se ven los chupetes colgando, las mamaderas, ¿no? Se ve todo eso. Bueno, todo esto está a la vista. Y la gestión, porque es la persona, el pastor hace una gestión de gobierno en la iglesia, la muestra de gestión es el hogar, es la familia. Dicho sea de paso, y está implícito, es varón, ¿no? Que se ha casado con una sola mujer, es varón, por la misma razón que decíamos antes, porque Pablo dice, de parte de Dios no permito a la mujer tomar autoridad sobre el varón, por las razones que se dieron al final del capítulo anterior, respecto del orden de sujeción, como nos habló Marc, nos habló Andrés el viernes pasado, que él tiene otro mensaje que también recomendó que ustedes escuchen si le quedó alguna duda de eso. Bien. La Escritura dice, bien, vamos a seguir con este tema del hogar. Crianza de los hijos. Es muy importante. Hermanos, yo la verdad que cada vez me sorprendo más de las cosas que escucho por ahí y supuestos profesionales de... ahora resulta que los médicos pediatras dan consejos de crianza. Uno lo pregunta, no, sí, tienen que estar capacitados. No, no están capacitados. Que me diga cuál es la presión arterial, cuántos glóbulos rojos tiene, le toca la panza, pero que no me diga cómo se cría mi hijo, porque dicen cualquier cosa contraria a la Biblia, ¿no? Por ahí hay algún pediatra que la pega, yo por lo menos lo que conozco no. Entonces, al nene el nene tiene que saludar a los mayores, tiene que ser respetuoso, uno lo llama y tiene que venir. El nene no se puede decir, no, bueno, no tiene ganas de saludar. Bueno, no sé, no es quien para decidir que no puede saludar. Tiene que saludar a los mayores. Mis padres no son cristianos, pero yo entiendo que esto es bíblico. A mí mi mamá me enseñó eso y me hizo un gran bien. Yo lo comparto con el que lo quiera. A mí me abrió las puertas de laborales con mucha gente el saber cómo conducirme con los mayores, desde adolescente. Y hoy en día se escucha, no, bueno, si el nene no quiere saludar, que no salude. Bueno, en el momento sí porque pasamos vergüenza, pero después hay que agarrarlo de la oreja y subirlo por la escalera hasta que salude. Porque si no va a ser un discapacitado el nene, un discapacitado emocional, un discapacitado espiritual. El nene va a estar en inferioridad de condiciones para con los demás. Entonces tiene que saludar, tiene que venir cuando lo llamamos y tiene que hacer caso. Una persona cristiana decía, no alcanza con ser ejemplo del hijo. Ojo, ya es mucho decir que hay que ser ejemplo de los hijos, pero hay una edad donde hay que obligarlo. Porque uno dice, no, yo soy ejemplo y bueno, que me mire. Y el nene está haciendo cualquier cosa. Y bueno, no va a crecer aprendiendo que se puede hacer cualquier cosa. Entonces, hay una edad donde hay que, siempre hay que ser ejemplo, y hay una edad donde hay que obligarlo. ¿Qué pasa cuando ya no se puede obligar más? O el caso de nosotros los varones que tenemos la responsabilidad con nuestras esposas también, porque no es alguien a quien podamos obligar. Y ahí viene el tema de la oración. Por eso que esta persona acá está implícito que es una persona de oración. ¿Quién cambia el corazón sino el Señor? Porque dice, el resto del versículo de Tito, de los requisitos para los ancianos, dice, retenedor de la palabra fiel, dice, para que pueda convencer a los que se oponen. Pero primero eso es en casa también. Tenemos que abrir las Escrituras, tenemos que ver qué opina Dios. Ante la palabra de Dios todos tendríamos que agachar la cabeza. Por eso es que es tan importante. Bueno, hay veces que no se puede. Bueno, no se puede. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, pero bueno, yo me imagino que hay casos donde por más que la persona ora y todo, bueno, en ese caso uno dirá, la mujer, si no quiere sujetarse a la Biblia y no quiere sujetarse a su marido, aunque el hombre sea un tesoro, ¿es limitante la mujer para que esta persona que esté acá sea anciano? Sí. Sí, el comportamiento de la esposa lo puede limitar al marido, porque si la mujer no se sujeta, el marido no cumple. ¿Se entiende, no? Es bastante claro. Pero nuevamente, hermanos, esto, aunque no seamos ancianos de la iglesia, es para beneficio de nuestro hogar.
un hogar así es un hogar bendecido para todos nosotros. Entonces es bueno tenerlo presente todos nosotros. En Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán, antes de crear a la mujer, las instrucciones respecto del árbol. Y en capítulo 3 la mujer aparece sabiéndolo ya. Esto es una suposición mía, la Biblia no lo dice, yo creo que Dios se lo dio a Adán para que Adán se lo diga a su mujer. La Escritura dice, leímos, que la mujer aprende en silencio, pregunta a su marido, ¿se acuerdan que habíamos visto no permito a la mujer hablar en la congregación? Yo creo que ahí hay una conexión, que esto corre por mi cuenta, hermanos. Hay una conexión, tenemos una obligación, una responsabilidad los varones en casa con la Escritura, ¿sí? De abrirla, como le dice Dios a Moisés. Cuando esta palabra no se va a apartar de vos, cuando te levantes, cuando vayas a trabajar, cuando vuelvas, cuando estés en tu casa, cuando te sientes a comer. Entonces, no es que hay hermanos que tienen el momento del devocional, está fenómeno, o sea, está buenísimo, pero, no sé, surge la conversación de algo de la actualidad. Y ahí, bueno, ¿qué opina Dios de esto? Tac. Ahí es bueno saber qué versículo aplica. ¿Qué opina Dios de esto? Y ahí sacamos la Biblia. Porque si no, estamos expuestos a la tele, al mundo, las 24 horas del día o las 16 que estamos despiertos, y el tiempo con la exposición de la Biblia es muy poco, y tenemos que tratar de exponer la Biblia lo mayor posible en casa para que la luz del Señor alumbre y para que lleve fruto en todos nosotros. No un neófito, no un recién convertido, dice, para que no envaneciéndose, para que no creyéndosela, porque como está recién convertido, por ahí Dios le dio muchos dones, es una persona que parece que es apta, que cumple los requisitos. Dicen, bueno, vos podés ser pastor, y dice, caiga en la condenación del diablo, que es el orgullo. El diablo se vio tan hermoso y se vio, no me acuerdo si es el capítulo de Isaías 14 o el de Ezequiel 28, pero dice, se vio tan hermoso que dijo, bueno, yo pondré mi trono con el de Dios, subirá a las estrellas, ya está, yo soy igual que Dios. Esa es la condenación del diablo. Para que no suceda eso, no tiene que ser un recién plantado, nuevo, fitoplanta. Tiene que ser una persona que ya tiene que tener un camino recorrido. Y también es necesario, no es opcional, que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tiene que tener buen testimonio con los inconversos. El descrédito del diablo es el de ser unos hipócritas profesantes que decimos una cosa, pero después hacemos otra. Omar nos traía el ejemplo de ese pastor famoso conocido que vivía en el mismo edificio de Maradona y por la fiesta que se estaba mandando, tuvo que subir Maradona a decirle, che, baja un poco el volumen, reprendelo. Entonces, que un inconverso que se sabe que tiene una vida bastante laxa, disoluta, tenga que venir a reprender a un supuesto hombre de Dios, es una vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, para que no pase eso, tiene que tener buen testimonio de afuera. En el trabajo, tiene que ser de una pieza, íntegro. Todo lo que estamos viendo acá es de una persona que ha caminado con el Señor, no es perfecto, pero es irreprensible, busca al Señor y lo busca de corazón, no es que es mera profesión. Y ha tenido resultado. Lo ha buscado en la intimidad de su hogar, a él le funcionó, Dios lo bendijo personalmente. Porque lo bendijo personalmente, gestionó eso, procuró que sea de bendición a la esposa y los hijos y funcionó. La mujer se sujeta, se ve que tiene fruto y los hijos se sujetan también. Y bien, esa persona cumple los requisitos por el carácter transformado. Habíamos dicho también que es retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. No es callado tampoco, porque uno dice, bueno, sobrio, es prudente. A mí me pasó, apenas me convertí, había un hermano, ya no está más, a veces nos juntábamos, qué sé yo, era bastante callado. Yo decía, wow, qué prudente esta persona, decía, qué callado que es. Después con el tiempo me di cuenta que tenía algunos anhelos personales de algún ministerio. Entonces yo, bueno, hablaba con él y decía, che, mirá, ¿vos qué opinás de esto de la Biblia? Y yo, no, sí, yo opino esto. Entonces después hablaba con mi esposa y mi esposa había estado con la esposa de él. Yo digo, che, ¿sabés que hablé con fulano? Y opina re bien, le digo, esto de la cobertura a la mujer opina así. Le digo, de esto opina. A mí la mujer me dijo totalmente lo contrario, me decía mi esposa. No, ¿en serio? Sí. Bueno, otra vez lo mismo. Entonces,
Eso es una falta de gestión en la casa. A ver, los políticos nos dicen lo que queremos escuchar para que los votemos y ganar el cargo, ¿no es cierto? Bueno, no tiene que pasar eso. Acá nosotros hablamos la palabra de Dios, la persona que quiere, digamos, que anhela obispado, tiene una persona que habla la palabra de Dios, al que no le gusta será porque tiene problema con la palabra de Dios, pero es fiel a la palabra. Una vez nos decía Fernando que él escuchó, no sé si lo escuchó en otro lado, el problema con los maestros no es con lo que decimos, sino con lo que nos callamos. Entonces se tiene que saber lo que piensa y se tiene que ver que es fiel a la Escritura lo que piensa, no que viene con algo raro, con alguna novedad doctrinal, ¿no es cierto? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Bueno, habíamos dicho éxito espiritual en lo personal, en lo familiar, y si eso es así, puede ser en lo congregacional. No es automático cumpliendo todas estas cosas, no necesariamente tiene que ser anciano de la iglesia, Dios espera todo esto de nosotros, varones y mujeres, espera un carácter gobernado por el Espíritu Santo, espera fruto, espera integridad, espera que seamos lo mismo acá que en casa, que con los de afuera, espera todo lo mismo, será para nosotros de bendición. Y los que anhelan obispado, buena obra, excelente obra, anhelan. Así que, hermanos, el Señor les bendiga y a mí también. A pedir a Omar si quiere pasar.